En una mansión de lujo, una empleada humilde descubrió un secreto terrible. La madrastra perfecta estaba envenenando al bebé de apenas un año, cuando Camila susurró aquellas palabras al millonario Eduardo. No imaginaba que estaba desenmascarando a una asesina serial, responsable de la muerte de 2 hombres ricos. El frasco oscuro escondido en el baño guardaba un veneno letal, y el tiempo se acababa. Pero, ¿quién creería a una simple empleada contra una esposa elegante y manipuladora? Pero antes de comenzar esta historia impactante, dale like al video, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. El despertador sonó a las 4:30 de la madrugada, pero Camila ya estaba despierta. Llevaba una hora mirando el techo descascarado de su pequeño cuarto, repasando mentalmente cada detalle de lo que la agencia le había dicho. Discreta, eficiente, invisible. 3 palabras que se habían convertido en un mantra durante las últimas 48 horas. A los 24 años, después de incontables trabajos temporales, limpiando oficinas en la madrugada y casas ajenas los fines de semana, finalmente había conseguido algo con contrato firmado. La mansión de los Navarro, una familia rica, salario fijo, prestaciones, era más de lo que jamás se había atrevido a soñar. El autobús de las 6 de la mañana iba repleto como siempre. Camila se aferró a la barra de metal, su bolso gastado apretado contra el pecho, mientras la ciudad despertaba lentamente a través de las ventanas empañadas. 2 horas de trayecto desde la periferia hasta el barrio de Jardins, donde las calles tenían nombres de árboles y las casas parecían palacios. Cuando el GPS de su teléfono viejo anunció que había llegado, Camila casi no lo creyó. La reja de hierro forjado debía medir al menos 4 metros de altura, y detrás de ella se extendía un jardín tan verde y perfectamente cuidado que parecía salido de una revista. La fuente en el centro borboteaba agua cristalina. El camino de piedra portuguesa conducía a una mansión de 3 pisos con ventanales inmensos que reflejaban el sol naciente. Camila Souza, una mujer mayor de rostro serio, apareció en la puerta de servicio lateral. Llevaba un delantal impecable y el cabello gris recogido en un moño apretado. «Soy Marta, la gobernanta. Llegas puntual. Bien, sígueme». El interior era aún más impresionante. Pisos de mármol que brillaban como espejos, una escalera curva con barandal de caoba, cuadros que probablemente costaban más que todo lo que Camila había ganado en su vida. El aire olía a productos de limpieza caros y a algo floral que no lograba identificar. «El señor Eduardo es un buen hombre», explicaba doña Marta mientras recorrían los pasillos, «pero ha sufrido mucho. Perdió a su primera esposa hace 2 años, cáncer fulminante. Lo dejó solo con el bebé. Se detuvo frente a un estudio elegante con librerías hasta el techo. A través del vidrio, Camila vio a un hombre de unos 38 años, cabello oscuro con hebras plateadas prematuras, encorvado sobre una laptop. Ni siquiera levantó la vista cuando doña Marta tocó suavemente. «Señor Eduardo», la nueva empleada. Él alzó la mano en un saludo ausente, los ojos fijos en la pantalla. Camila apenas tuvo tiempo de murmurar un «buenos días» antes de que doña Marta la condujera hacia la sala principal. Y allí estaba Miguel, un bebé regordete de aproximadamente 1 año, con rizos dorados que brillaban bajo la luz que entraba por los ventanales. Estaba sentado sobre una alfombra mullida de colores pastel, rodeado de bloques de madera y juguetes que probablemente costaban más que el alquiler mensual de Camila. Cuando ella entró, el niño levantó la vista y le regaló una sonrisa sin dientes, pura e inocente. Algo se movió en el pecho de Camila, una ternura instantánea. «Es hermoso», susurró sin pensar. «Lo es», concordó doña Marta con una suavidad inusual en su voz. «Un angelito que ha tenido que crecer sin madre».
Como si hubiera sido invocada por las palabras, una figura apareció en el arco de la entrada. Renata era exactamente el tipo de mujer que Camila había visto solo en revistas y telenovelas. Alta, delgada, con una melena rubia que caía en ondas perfectas sobre sus hombros, vestía un conjunto blanco inmaculado que debía ser de diseñador, y sus tacones repiqueteaban con autoridad sobre el mármol. 30 y tantos años, calculó Camila, con el tipo de belleza que se compraba en clínicas caras y se mantenía con disciplina férrea. «Ah, la nueva empleada», dijo Renata, y su sonrisa fue perfecta. Practicada, bienvenida a nuestra casa, pero algo hizo que el vello de la nuca de Camila se erizara. Quizás fue la forma en que los ojos de Renata la evaluaron de arriba a abajo en 2 segundos, catalogándola y descartándola como irrelevante, o quizás fue lo que sucedió después. Renata cruzó la sala, sus tacones resonando, y pasó junto a Miguel como si el niño fuera un mueble más, no una mirada. No una caricia, no un solo gesto de reconocimiento hacia el bebé que jugaba a sus pies. Miguel extendió sus manitas hacia ella, balbuceando algo ininteligible. Renata siguió caminando. Camila parpadeó, confundida. Había visto bien. «Eduardo, amor», llamó Renata hacia el estudio, y su voz se transformó en algo meloso, casi infantil. «¿A qué hora es tu reunión? No olvides que tenemos la cena benéfica esta noche». Durante el almuerzo que Camila sirvió nerviosamente, observó la dinámica con creciente desconcierto. Eduardo, exhausto y distraído, alternaba entre su tablet y pequeños momentos de atención a Miguel. Limpiando la carita del bebé cuando se manchaba con papilla, Renata hablaba sin parar sobre eventos sociales, personas importantes, oportunidades de networking. Y Miguel intentaba llamar su atención con sonrisitas y balbuceos, pero ella nunca miraba en su dirección. «Déjame preparar la mamadera de la tarde», dijo Renata de pronto, interrumpiendo a doña Marta, que ya se dirigía a la cocina. «Quiero acostumbrarme a la rutina del bebé. Una madrastra debe ser responsable, ¿verdad, amor?». Eduardo sonrió agradecido, besando su mejilla. «Eres maravillosa». Pero cuando Renata pasó junto a Camila de camino a la cocina, ésta pudo ver su rostro un segundo antes de que recompusiera la sonrisa. Una expresión de fastidio, de impaciencia, de algo que parecía peligrosamente cercano al desprecio. Al final de su primer día, mientras Camila esperaba el autobús en la parada desierta, no podía quitarse esa imagen de la cabeza. Una madrastra que no miraba al hijo de su marido, una mujer perfecta en apariencia, vacía por dentro, trató de convencerse de que estaba exagerando, proyectando, que no era asunto suyo, pero mientras el autobús la llevaba de vuelta a su realidad, una vocecita insistente susurraba en algún rincón de su mente. Algo no está bien en esa casa, algo no está bien con esa mujer. Camila sacudió la cabeza, mirando por la ventana, primer día de trabajo, y ya estaba inventando dramas. Necesitaba ese empleo, no podía darse el lujo de complicaciones. Aún así, la imagen de Miguel, extendiendo sus manitas hacia una madrastra que no lo veía, la persiguió hasta en sueños. Una semana había transcurrido desde aquel primer día, y Camila ya conocía la rutina de la mansión como si llevara meses allí. El despertador sonaba a las 4:30, el mismo autobús a las 6, la llegada puntual a las 7 de la mañana cuando la casa aún dormía en un silencio casi sagrado. Renata nunca estaba despierta a esa hora. Emergía de su habitación cerca de las 10, siempre impecable, incluso en bata de seda, el cabello perfecto, el maquillaje sutil, pero estratégico. Tomaba su café en la terraza acristalada mientras scrolleaba en su teléfono con dedos de uñas perfectamente esmaltadas, sumergida en un mundo digital que parecía mucho más importante que el real. Camila había aprendido a limpiar en silencio, a moverse como un fantasma por los pasillos de mármol, a anticiparse a las necesidades antes de que fueran expresadas.
Doña Marta había resultado ser menos severa de lo que parecía inicialmente. Durante los descansos para el café, en la intimidad de la cocina, la gobernanta compartía retazos de la historia familiar. El señor Eduardo era diferente antes, había dicho una mañana mientras amasaba pan. Sonreía más cuando la señora Patricia estaba viva. Esta casa tenía vida, risas, música. Ahora es como un mausoleo elegante. Patricia, la primera esposa, la madre de Miguel, Camila había visto las fotografías en los marcos plateados que adornaban el estudio de Eduardo. Una mujer morena de sonrisa luminosa, ojos cálidos. Abrazada a un bebé recién nacido en cada foto, Eduardo la miraba como si ella fuera el centro del universo. Las fotos con Renata eran diferentes, poses estudiadas, sonrisas de revista, pero algo esencial faltaba en los ojos de Eduardo, como si una parte de él siguiera ausente, habitando todavía aquel pasado irrecuperable. El jueves por la mañana, Camila estaba puliendo los espejos del pasillo cuando Eduardo apareció, ya vestido con traje oscuro, el maletín en una mano y el teléfono en la otra. Miguel gateaba torpemente a sus pies, aferrándose a los pantalones de su padre con manitas regordetas. «Hola, campeón». Eduardo se agachó un momento, despeinando los rizos dorados. «Papá tiene que trabajar, pórtate bien». El bebé balbuceó algo incomprensible, y Eduardo sonrió con una ternura que transformaba completamente su rostro cansado. Por un segundo, Camila vislumbró al hombre que debió ser antes de que el dolor lo consumiera. Entonces, Renata bajó las escaleras, espectacular, en un vestido ajustado color marfil, tacones que la hacían parecer una modelo de pasarela. Eduardo levantó la vista y algo se encendió en su mirada. Deseo, gratitud, quizás la ilusión de haber recuperado algo de normalidad. «Buenos días, mi amor». Renata se inclinó para besarlo, un beso calculado, de duración perfecta. «¿Volverás tarde?» «Probablemente es la reunión con los inversionistas japoneses. Entonces yo me encargo de todo aquí. No te preocupes por nada». Mientras Eduardo se despedía, Camila notó que Miguel había gateado hasta los pies de Renata, levantando los bracitos en ese gesto universal de «cárgame». El bebé la miraba con ojos esperanzados, ajeno a todo excepto a su deseo infantil de contacto. Renata bajó la vista hacia él, y en ese instante, antes de que recompusiera su expresión, Camila vio algo que le heló la sangre. Asco, puro y simple, como si el niño fuera un insecto molesto. «¡Ay! Miguel, no me arrugues el vestido», dijo con voz cantarina, pero dio un paso atrás, esquivándolo. Eduardo ya estaba en la puerta, revisando su teléfono. Sin ver nada, Miguel se quedó allí, confundido, sus manitas aún extendidas hacia la nada. «Señora Renata», doña Marta apareció desde la cocina. «¿Quiere que prepare la mamadera de Miguel?» «No, no, ya te dije que quiero hacerlo yo». La respuesta fue rápida, casi defensiva. «Necesito crear ese vínculo maternal. ¿Entiendes? Es importante». Pero cuando Renata recogió al bebé para llevarlo a la sala, lo hizo como quien carga una bolsa de compras, sin calidez, sin suavidad. Miguel comenzó a quejarse, y ella lo dejó en el corralito con un suspiro de exasperación mal disimulado. Durante esa semana, Camila había observado los patrones. Renata se transformaba cuando Eduardo estaba cerca. Voz dulce, gestos tiernos hacia Miguel, la imagen perfecta de una madrastra dedicada, pero en cuanto él salía por la puerta, la máscara caía, el teléfono volvía a ser su única compañía, y Miguel podía llorar media hora antes de que ella siquiera lo mirara. «Doña Marta», Camila se atrevió a preguntar una tarde, «¿no le parece extraño que la señora Renata nunca...?» «Camila», la gobernanta la interrumpió con firmeza, pero no sin amabilidad. «Cada mujer tiene su manera de ser madre. Algunas son más afectuosas, otras más reservadas. No es nuestra posición juzgar». Pero incluso mientras lo decía, doña Marta desviaba la mirada hacia donde Renata preparaba la mamadera de la tarde.
Sola en la cocina con la puerta cerrada, una arruga de preocupación surcaba su frente. El viernes, Camila estaba limpiando el baño del segundo piso cuando escuchó la voz de Renata en el dormitorio contiguo. Hablaba por teléfono, y algo en su tono hizo que Camila se detuviera instintivamente. No, querida, no es tan fácil. La voz había perdido toda su dulzura fingida. Estas cosas requieren paciencia. El timing tiene que ser perfecto. Claro que estoy siendo cuidadosa. No puedo simplemente, ya sabes, tiene que parecer natural. Silencio mientras la otra persona hablaba. El bebé es el problema principal, mientras él esté. Renata bajó la voz, y Camila tuvo que esforzarse por escuchar. Después será más fácil. Los viudos recientes son tan predecibles, vulnerables, agradecidos. Una risa fría que no se parecía en nada a las risas melodiosas que Renata regalaba a Eduardo. Camila sintió que el trapo de limpiar se le resbalaba de las manos. Había escuchado bien, o su imaginación, alimentada por una semana de observar comportamientos extraños, estaba creando conspiraciones donde no las había. Se obligó a seguir limpiando, el corazón latiendo demasiado rápido. Necesitaba ese trabajo. Su familia dependía de ese salario. No podía permitirse sospechas paranoicas. Pero esa noche, en el autobús de regreso, mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la oscuridad, Camila no podía dejar de pensar en la conversación, en la frialdad hacia Miguel, en cómo Renata insistía en preparar todas las mamaderas ella sola, en la puerta de la cocina siempre cerrada durante esos momentos. El bebé es el problema principal, mientras él esté. Camila cerró los ojos, apoyando la cabeza contra la ventana fría. Probablemente estaba sacando conclusiones absurdas de fragmentos de conversación fuera de contexto. Probablemente. Pero una vocecita insistente, cada vez más fuerte, susurraba que no. El lunes llegó como un presagio oscuro. Camila percibió que algo andaba mal antes incluso de abrir la puerta de servicio. Había un silencio diferente en la mansión, cargado y espeso, como el aire antes de una tormenta. Cuando entró, encontró a doña Marta con el rostro demacrado, preparando compresas de agua fría con manos temblorosas. «Miguel está enfermo», anunció sin preámbulos. «Fiebre toda la noche. El señor Eduardo no ha dormido nada». En la sala, Eduardo lucía como un fantasma de sí mismo. Seguía en pijama pasadas las 9 de la mañana, algo impensable en un hombre tan disciplinado. Tenía ojeras profundas, la barba sin afeitar, y sostenía a Miguel contra su pecho con una desesperación que partía el corazón. El bebé lloraba con un gemido continuo y débil que sonaba peor que cualquier llanto fuerte. Tuvo 40 de fiebre a las 3 de la madrugada. Le contó Eduardo a Camila sin que ella preguntara, como si necesitara compartir el peso con alguien, con cualquiera. Pensé que era solo un resfriado. No, pero Renata apareció entonces perfectamente arreglada en un conjunto de yoga color pastel, el cabello recogido en una cola de caballo alta. Parecía recién salida de un spa. «Amor, ya llamé al doctor Méndez. Viene en camino», anunció y luego agregó. «Yo tengo que ir al salón. Es mi cita mensual. No puedo cancelarla. Está lleno de meses, pero vuelvo enseguida para ayudar». Eduardo apenas asintió, demasiado concentrado en el bebé para procesar lo absurdo de esa declaración. Ir al salón cuando el niño estaba así. Camila vio el destello de satisfacción en los ojos de Renata antes de que saliera por la puerta, y algo más. Anticipación. El doctor Méndez llegó media hora después. Un hombre de unos 60 años con lentes de marco dorado y maletín de cuero gastado, examinó a Miguel con la meticulosidad de décadas de experiencia, tomando la temperatura, revisando la garganta, palpando el abdomen hinchado del bebé. «La fiebre es alta, pero no encuentro signos claros de infección», dictaminó finalmente. «Puede ser viral. Vamos a monitorear».
Le receto un antipirético y quiero ver análisis de sangre completos. Durante los días siguientes, la mansión se convirtió en un hospital improvisado. Eduardo faltó al trabajo por primera vez en años, estableciendo su oficina temporal en la habitación de Miguel. Las reuniones por videoconferencia se intercalaban con cambios de pañales y mediciones de temperatura. El bebé apenas comía, rechazando toda comida sólida, aceptando solo las mamaderas que Renata preparaba religiosamente cada 4 horas. Y Miguel empeoraba. El martes aparecieron las manchas, pequeñas al principio, como picaduras de mosquito en el cuello y el torso. Para el miércoles se habían extendido por todo el cuerpecito, rojas y elevadas, como una erupción alérgica severa. Miguel lloraba constantemente, un llanto agudo de dolor puro que hacía que Camila tuviera que salir del cuarto para no desmoronarse. «No encuentro la causa», admitió el doctor Méndez después de la tercera visita, su frustración evidente. «Los análisis muestran algo compatible con reacción alérgica, pero ¿a qué? No lo sé. ¿Han introducido alimentos nuevos? ¿Productos de limpieza diferentes? ¿Detergente nuevo?» Eduardo negaba a todo, cada vez más desesperado. Patricia había muerto de un cáncer fulminante que los médicos detectaron demasiado tarde. El terror de perder también a su hijo lo estaba consumiendo vivo. Renata desempeñaba su papel a la perfección, fingía preocupación con lágrimas estratégicas, se ofrecía a quedarse despierta por las noches, aunque siempre encontraba excusas para no hacerlo. Y sobre todo, mantenía su control férreo sobre la alimentación de Miguel. «Déjame a mí, amor», decía cada vez que Eduardo o doña Marta intentaban preparar una mamadera. «Al menos esto puedo controlar. Me hace sentir útil». Camila observaba y tomaba notas mentales el jueves por la tarde, mientras limpiaba el estudio de Eduardo. Vio una carpeta abierta sobre el escritorio. No tenía intención de fisgonear, pero el encabezado llamó su atención. «Póliza de seguro de vida. Miguel Navarro Santos». Sus ojos recorrieron el documento casi sin querer. 5 millones de reales. El bebé era el beneficiario principal de la fortuna de Eduardo. Y si algo le sucediera a Miguel antes de cumplir 18 años, el dinero pasaría automáticamente a los tutores legales. Con el matrimonio reciente, Renata había sido incluida como tutora conjunta, 5 millones de reales. Camila sintió que la temperatura de la habitación bajaba varios grados. El viernes, Miguel tuvo su peor crisis. Doña Marta lo encontró convulsionando en la cuna a las 6 de la mañana. La ambulancia llegó en 15 minutos que parecieron eternos. Eduardo iba en el asiento trasero. Sosteniendo al bebé, rezando en voz alta, Renata lo seguía en su propio auto. Con el maquillaje corrido por lágrimas que parecían genuinas, Camila se quedó en la mansión, supuestamente para mantener todo en orden, pero en realidad tenía otro propósito. Con manos temblorosas y el corazón desbocado, subió al segundo piso, se paró frente a la puerta del dormitorio principal, sabiendo que estaba cruzando una línea que no tenía regreso. «No es asunto tuyo», decía una voz en su cabeza. «Necesitas este trabajo». Pero otra voz, más fuerte, gritaba: «Ese bebé se está muriendo». Respiró profundo y giró el pomo. El dormitorio estaba inmaculado. Como siempre, cama perfectamente hecha, ropa ordenada, todo en su lugar. Camila fue directo al baño privado de Renata, recordando aquella conversación telefónica. «Tiene que parecer natural». Revisó el gabinete bajo el lavabo. Productos de limpieza, toallas dobladas, nada inusual. Luego el botiquín, aspirinas, vitaminas, cremas caras, todo normal. Estaba por rendirse cuando vio la caja de zapatos, simple, de cartón común, escondida detrás de una fila de bolsos de diseñador en el vestidor, fuera de lugar en medio de tanto lujo. Dentro encontró documentos y su mundo se incendió. Certificados de matrimonio. Renata Oliveira casada con Rodrigo Almeida. Fecha 2019.
Certificado de defunción de Rodrigo Almeida, fallecido en 2020, 42 años. Causa: indeterminada. Otro certificado de matrimonio. Renata Oliveira, casada con Fernando Costa. Fecha 2022, certificado de defunción de Fernando Costa, fallecido en 2023, 55 años. Causa: falla multiorgánica. Camila tuvo que sentarse en el suelo, mareada. Renata había estado casada 2 veces antes, 2 maridos, ambos muertos, ambos en circunstancias extrañas. Con dedos torpes por el miedo, sacó su celular viejo y fotografió cada documento. El flash iluminaba la habitación como relámpagos de verdad revelándose. Entonces, en el baño, detrás de los productos de limpieza bajo el lavabo, lo encontró. Un frasco pequeño de vidrio oscuro, sin etiqueta, lleno de un líquido aceitoso de color ámbar, y junto a él, envuelta en papel tisú, una jeringa. El teléfono casi se le cayó mientras tomaba foto tras foto. Sus manos temblaban tanto que varias salieron borrosas, pero algunas quedaron claras. Escuchó un ruido abajo, una puerta, voces, habían vuelto. Camila metió todo de vuelta con movimientos frenéticos, intentando dejarlo exactamente como estaba. Corazón desbocado, boca seca, manos sudadas, bajó las escaleras intentando parecer normal. Casual, como si no acabara de descubrir que posiblemente había una asesina viviendo en esa casa. Camila. Eduardo la vio primero, su voz quebrada. Miguel está en observación, los doctores. Dicen que es como si hubiera una toxina en su sistema. Pero no encuentran qué. Renata estaba detrás de él, y sus ojos encontraron los de Camila, fríos, calculadores, como si supiera, y Camila entendió con claridad cristalina: el tiempo se había acabado. Si no hacía algo pronto, ese bebé iba a morir. El fin de semana fue una agonía de decisiones no tomadas. Camila pasó el sábado entero en la LAN House del barrio, un lugar pequeño y ruidoso que olía a cables recalentados y pizza barata. Pagó 5 reales por 1 hora de computadora y se sumergió en un mundo oscuro que jamás había imaginado explorar. Envenenamiento gradual, síntomas: veneno que causa fiebre, sustancias tóxicas en pequeñas dosis. Los resultados la enfermaron físicamente. Arsénico, fiebre, erupciones cutáneas, dolor abdominal, vómitos, talio, caída del cabello, erupciones, daño neurológico, anticongelante, sabor dulce que disfraza fácilmente en líquidos, falla renal progresiva. Cada descripción calzaba con los síntomas de Miguel como piezas de un rompecabezas macabro. En su cuaderno gastado, el que había comprado en una papelería por 2 reales, comenzó a documentar fechas, horarios, síntomas, como una detective aficionada armando un caso que nadie le había pedido construir. Lunes 10:15, Renata prepara mamadera, 11:30, Miguel comienza a llorar, vómito, 14 cereza, fiebre de 38 15 days. Martes 15 cereza, mamadera preparada por Renata. 16:30, erupción nueva en el cuello, llanto intenso. Miércoles 9:0, Doña Marta prepara mamadera, Renata salió temprano. 12:0, Miguel más tranquilo, acepta comida sólida. 15:30, Renata regresa, prepara siguiente mamadera. 17:00, vómitos regresan, los patrones emergían como constelaciones en el cielo nocturno, imposibles de ignorar una vez que los veías. El domingo en la noche, Camila llamó a su madre desde el teléfono público de la esquina, necesitando desesperadamente un consejo, una dirección, algo. May, si vieras algo malo pasando en el trabajo, algo peligroso, ¿qué harías? Su madre, Rosa, había trabajado 40 años como empleada doméstica. Conocía las reglas no escritas de ese mundo invisible. Camila, hija, escúchame bien. Su voz era firme, casi dura. Gente como nosotros no se mete en problemas de gente rica. Ellos tienen abogados.
Tienen poder, tienen formas de destruirnos. Tú necesitas ese trabajo, tu hermano necesita las medicinas, tu padre necesita. Pero Mai, si un niño estuviera en peligro, los niños ricos tienen doctores caros, tienen familias que los cuidan. No es tu responsabilidad salvar a nadie. Tu responsabilidad es con esta familia, con nosotros. Camila colgó sintiéndose más sola que nunca. El lunes regresó a la mansión con una resolución frágil pero firme. Observaría, documentaría, y cuando tuviera algo irrefutable actuaría, no antes. No podía darse el lujo de estar equivocada. Miguel había vuelto del hospital el domingo por la noche, aún débil pero estable. Los médicos habían descartado infecciones bacterianas y virales. El diagnóstico oficial era reacción alérgica a agente desconocido. Les recomendaron eliminar posibles alérgenos uno por uno, pero nadie sugirió analizar la comida del bebé. ¿Por qué lo harían? ¿Quién sospecharía que una madre estaría envenenando a su hijo? Madrastra, se corrigió Camila. No madre, nunca madre. Durante esa semana ajustó sutilmente su rutina de limpieza. Cuando Renata preparaba mamaderas, Camila encontraba razones para estar cerca. Limpiaba la sala contigua a la cocina, organizaba el armario del pasillo, sacudía los cuadros del comedor con vista a la entrada de la cocina. Renata lo notó el miércoles. «No tienes otros lugares que limpiar». Su voz era dulce como miel envenenada. «Parece que siempre estás por aquí». «Perdón, señora Renata». Camila bajó la cabeza. «Sumisa, doña Marta me asignó esta área, pero puedo cambiar si le molesta». «No me molesta», mintió Renata. «Solo me parece curioso». Después de eso, Renata comenzó a cerrar la puerta de la cocina con llave cuando preparaba las mamaderas. Camila lo anotó en su cuaderno el jueves. Eduardo tuvo una reunión crucial con inversionistas extranjeros. No podía postergarla más. Estaba destrozado entre el deber y el amor paterno. «No sé si debería ir», le confesó a Renata durante el desayuno. Miguel dormido en su regazo. «¿Y si empeora mientras no estoy?» «Amor, yo estoy aquí». Renata le acarició el rostro con ternura estudiada. «Voy a cuidarlo como si fuera mío. Ve tranquilo. Este contrato es importante». Eduardo se fue, pero su rostro mientras besaba la frente de Miguel era el de un hombre yendo al matadero. En cuanto el auto de Eduardo salió por la reja, Renata prácticamente arrojó a Miguel en brazos de doña Marta. «Ocúpate tú, tengo llamadas importantes». Se encerró en su habitación. Camila, limpiando el pasillo de arriba, escuchó risas, mientras un bebé enfermo lloraba 2 pisos abajo. Esa tarde, Camila intentó hablar con Eduardo cuando regresó. Fue sutil, casi demasiado sutil. «Señor Eduardo, ¿alguna vez consideró, quizás, pedir una segunda opinión sobre la alimentación de Miguel? A veces los bebés desarrollan intolerancias a ciertas fórmulas». Eduardo, exhausto, apenas procesó las palabras. «Renata sigue todas las indicaciones del doctor Méndez, al pie de la letra. Camila usa la fórmula más cara del mercado, incluso la prepara ella misma para asegurarse de que esté perfecta. Pero gracias por la preocupación». Y ahí estaba el problema. Renata había construido una fachada tan perfecta, tan meticulosa, que cualquier acusación parecería locura. La empleada paranoica contra la esposa devota. El viernes trajo un giro inesperado. Doña Marta enfermó. Una gripe fuerte que la dejó con fiebre y escalofríos. No podía ir a trabajar. «Quédate en cama, Marta», le dijo Eduardo por teléfono. «Tu salud es primero». Eso significaba que solo estarían Camila, Renata y Miguel en la mansión durante el día. Eduardo tenía reuniones todo el día. Prometió volver a las 3 de la tarde. Renata miró a Camila con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hoy tú te encargarás del bebé mientras yo salgo a unos compromisos. Ya dejé su mamadera lista en el refrigerador. Solo caliéntala a las 3 en punto. ¿Entendido?» «Sí, señora». Renata tomó su bolso Prada y salió, dejando una estela de perfume caro y amenaza velada. Camila se quedó sola con Miguel. El bebé
Estaba relativamente tranquilo esa mañana. Había jugado un poco, incluso había sonreído, como si su cuerpecito estuviera disfrutando de una tregua en la guerra química que no sabía que estaba librando. A las 3:45, Camila abrió el refrigerador. La mamadera estaba allí, el líquido blanco inocente en apariencia. Su mano tembló al tomarla. ¿Y si simplemente no se la daba? ¿Y si la tiraba por el desagüe y preparaba otra? Pero Renata sabría, Eduardo preguntaría, la despedirían por desobediencia, quizás la acusarían de algo peor. Entonces tuvo una idea. En el armario de limpieza encontró un frasco pequeño de vidrio, de los que venían con conservas. Lo lavó con agua hirviendo 3 veces, con manos que apenas le respondían. Vertió un poco de la mamadera en el frasco, lo selló y lo escondió en el fondo de su bolso, envuelto en una bolsa plástica. Le dio el resto de la mamadera a Miguel. 2 horas después, el bebé vomitaba de nuevo. La fiebre subió a 39. Las manchas en su piel se intensificaron. Cuando Renata regresó a las 6, encontró a Camila con Miguel en brazos, intentando calmarlo. Una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro antes de componerse en preocupación maternal. Oh, no. Empeoró otra vez, pobrecito, pero sus ojos brillaban con algo que Camila solo podía describir como triunfo. En el autobús de regreso, Camila sostenía su bolso contra el pecho como si contuviera explosivos. En cierto modo, lo hacía. Ese frasco era evidencia, pero ¿evidencia de qué? ¿Y qué demonios iba a hacer con él? No lo sabía, pero era un comienzo, y el tiempo se estaba acabando. El lunes amaneció con nubes bajas y grises, como si el cielo mismo presagiara lo que vendría. Doña Marta seguía enferma. Su gripe había empeorado hasta convertirse en una bronquitis que requería reposo absoluto. No volvería hasta el miércoles como mínimo. Eso dejaba a Camila sola en la mansión con Renata durante las largas horas en que Eduardo estaba en su oficina del centro. La diferencia era que ahora Camila sabía qué buscar, y tenía un plan tan peligroso como necesario. Renata salió temprano esa mañana mencionando algo sobre un almuerzo benéfico que duraría hasta las 5 de la tarde. Eduardo ya se había ido a las 8. Con reuniones programadas hasta las 6, Miguel dormía en su cuna, exhausto por otra noche de fiebre y dolor. Camila se quedó sola. El silencio de la mansión era opresivo, como si las paredes mismas contuvieran secretos que pedían ser revelados. Camila subió las escaleras con pasos deliberadamente suaves, aunque no había nadie para escucharla. Su corazón martilleaba con tanta fuerza que estaba segura de que se oía en toda la casa. La puerta del dormitorio principal estaba cerrada, pero no con llave. Camila giró el pomo con manos sudorosas. El cuarto era un santuario de lujo. Cama king size con sábanas de hilo egipcio, cortinas de seda que filtraban la luz gris del exterior. Un vestidor del tamaño del apartamento completo de Camila. Todo impecable. Todo perfectamente ordenado. El dominio de Renata comenzó por los lugares obvios, cajones de la cómoda, ropa interior de encaje caro, joyas en estuches de terciopelo, documentos bancarios que mostraban cifras obscenas. Nada incriminatorio. El vestidor era un mundo aparte, hileras de vestidos organizados por color, zapatos en estantes iluminados como en una boutique de lujo, bolsos de diseñador alineados con precisión militar, y allí, detrás de una fila de carteras Hermès y Louis Vuitton, una caja de zapatos común y corriente, de cartón marrón, sin marca, completamente fuera de lugar en medio de tanta opulencia calculada. Camila la tomó con reverencia, como si contuviera una bomba. En cierto modo, contenía algo mucho más explosivo. Dentro había documentos viejos, con los bordes amarillentos, certificados de matrimonio y de función que ya había visto en su incursión anterior, pero ahora los estudió con más cuidado, tomando fotos de cada página, cada sello, cada firma. Rodrigo Almeida, empresario, 42 años, fallecido en su casa de São Paulo en 2020.
causa de muerte. Indeterminada tras investigación. Heredera única, Renata Oliveira de Almeida, 3 millones de reales. Fernando Costa, inversionista, 55 años, fallecido en un hospital privado de Río en 2023. Causa: falla multiorgánica súbita. Heredera principal, Renata Oliveira Costa, 4 millones de reales. 7 millones de reales de 2 hombres muertos. Y ahora Eduardo, con Miguel como obstáculo para una herencia de 5 millones más. Camila fotografió todo, el flash de su celular iluminando los documentos como relámpagos de verdad, siendo expuesta. Luego fue al baño privado de Renata, ese santuario de mármol y acabados dorados. Abrió el gabinete bajo el lavabo, moviendo productos de limpieza y toallas dobladas hasta que lo encontró. El frasco de vidrio oscuro seguía allí, escondido en la parte posterior. Lo tomó con ambas manos. Como si fuera radiactivo, el líquido ámbar se movió perezosamente cuando lo inclinó hacia la luz. No había etiqueta, nada que identificara el contenido, pero junto a él, envuelta ahora en un pañuelo de seda, estaba la jeringa, pequeña, del tipo que se usa para dosificaciones precisas y medidas. Camila tomó fotos desde todos los ángulos, el frasco cerrado, el frasco abierto mostrando el líquido, la jeringa, la ubicación exacta en el gabinete. Sus manos temblaban tanto que algunas fotos salieron movidas, pero otras quedaron perfectamente nítidas. Estaba guardando el frasco de vuelta cuando lo escuchó, el sonido inconfundible de una puerta abriéndose abajo, y pasos en el vestíbulo de mármol. Olvidé mi cartera, qué fastidio. La voz de Renata flotó por las escaleras. El pánico fue instantáneo y total. Camila miró frenéticamente alrededor. No había tiempo de salir del dormitorio sin ser vista. La puerta del baño no tenía cerradura. Si Renata subía y la encontraba allí, con movimientos desesperados, colocó todo de vuelta. El frasco, la jeringa, los productos de limpieza delante. Cerró el gabinete justo cuando escuchó los tacones de Renata en las escaleras. No había escapatoria. Camila hizo lo único que se le ocurrió. Agarró un trapo de limpieza que llevaba en el bolsillo y comenzó a pulir el espejo del baño con movimientos circulares exagerados, intentando controlar su respiración errática. Renata entró al dormitorio y se detuvo en seco al verla. El silencio se extendió como vidrio, rompiéndose en cámara lenta. ¿Qué haces aquí? La voz de Renata era peligrosamente suave. Perdón, señora Renata. Camila mantuvo los ojos bajos, sumisa, rogando que su voz no la traicionara. Como doña Marta está enferma, pensé que debía limpiar todas las habitaciones. Debí pedir permiso primero. Los ojos de Renata la recorrieron como escáneres. Evaluando, buscando señales de engaño, caminó lentamente hacia el baño, pasando tan cerca de Camila que ésta pudo oler su perfume caro mezclado con algo más oscuro. Sospecha, Renata miró alrededor del baño. Sus ojos se detuvieron un segundo más de lo necesario, en el gabinete bajo el lavabo, luego en Camila, luego en el trapo de limpieza. No pedí que limpiaras mi habitación. Cada palabra era un témpano de hielo. No quiero que nadie toque mis cosas, ¿está claro? Sí, señora, lo siento mucho. Tocaste algo, abriste algo. No, señora, solo estaba limpiando el espejo. Renata se acercó más, invadiendo el espacio personal de Camila, forzándola a retroceder contra la pared. Era una táctica de intimidación, y estaba funcionando. Camila podía sentir su propio pulso en las sienes, golpeando como tambores de guerra. ¿Dónde está el bebé? No fue una pregunta, fue una acusación. Dormido en su cuna, señora. Renata sostuvo la mirada de Camila un momento más, buscando grietas, mentiras, cualquier cosa. Finalmente se apartó, pero no sin antes decir: ten cuidado. Camila, las empleadas que se meten donde no deben, a veces tienen accidentes. No fue una amenaza velada, fue una amenaza directa. Renata tomó su cartera del tocador y salió, sus tacones repiqueteando con autoridad por el pasillo.
Camila esperó hasta escuchar el motor del auto encendiéndose, las llantas sobre la grava, el sonido alejándose. Solo entonces sus piernas cedieron. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío del baño, abrazándose las rodillas, temblando de pies a cabeza. Había estado tan cerca, un minuto más, y la habría atrapado con el frasco en las manos. ¿Qué habría hecho Renata entonces? ¿Llamar a la policía acusándola de robo? O algo peor, pero ahora tenía las fotos, evidencia fotográfica de un frasco misterioso sin etiquetar, escondido como un secreto oscuro, evidencia de matrimonios previos que terminaron en muerte y fortuna, evidencia de un patrón. La pregunta era, ¿sería suficiente? Camila se levantó con piernas todavía temblorosas y bajó las escaleras. Miguel se había despertado y lloraba en su cuna. Lo tomó en brazos, y el bebé se acurrucó contra ella, buscando el consuelo que su madrastra nunca le daría. «Te voy a proteger», le susurró al oído. «No sé cómo todavía, pero te prometo que te voy a proteger». El bebé dejó de llorar. Como si entendiera, Camila pasó el resto del día en un estado de alerta constante, saltando con cada ruido, verificando las ventanas. Cuando Eduardo llegó a las 6, casi lloró de alivio. Esa noche, en el autobús de regreso, revisó las fotos en su celular una y otra vez. El frasco oscuro, la jeringa, los certificados de defunción, toda la evidencia de un crimen que nadie más veía. Pero la pregunta que la atormentaba, que no la dejó dormir esa noche ni las siguientes, era simple y aterradora. ¿Qué haría cuando Renata decidiera que había esperado suficiente? El martes por la mañana, Camila casi no pudo levantarse de la cama. Había pasado la noche en vela, mirando el techo agrietado de su cuarto, dándole vueltas a las mismas preguntas tortuosas. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si el frasco contenía algún medicamento legítimo? ¿Y si los maridos anteriores habían muerto realmente de causas naturales? ¿Y si ella no era más que una empleada paranoica, viendo conspiraciones donde no las había? Pero entonces recordaba los ojos de Renata cuando miraba a Miguel, ese destello de asco, de impaciencia, de algo mucho más oscuro. No se equivocaba. Lo sabía en sus huesos. La mansión estaba sumida en un clima fúnebre. Miguel había tenido la peor noche hasta la fecha. Fiebre que llegó a 40 grados, convulsiones que duraron casi 2 minutos. Eduardo había llamado una ambulancia a las 4 de la madrugada. Doña Marta había vuelto finalmente, aún débil, pero incapaz de quedarse en casa sabiendo que el bebé estaba tan mal. La encontró en la cocina, haciendo el café matutino con manos que temblaban levemente. Lo llevaron al hospital, le informó con voz quebrada. El doctor Méndez dice que es como si el cuerpo de Miguel estuviera reaccionando a una toxina, pero todos los exámenes básicos salen negativos. Quiere hacer un panel toxicológico completo, pero ¿qué? Cuesta casi 15,000 reales. El seguro no lo cubre porque lo consideran especulativo. El señor Eduardo está considerándolo 15,000 reales. Probablemente lo que Renata gastaba en un bolso. Eduardo llegó a media mañana. Después de dejar a Miguel en observación hospitalaria, lucía como si hubiera envejecido 10 años en una noche. No se había afeitado, llevaba la misma ropa del día anterior arrugada, y sus ojos estaban rojos e hinchados. «Voy a hacer el examen toxicológico», anunció sin que nadie preguntara, como si necesitara decirlo en voz alta para convencerse. «No me importa el costo, si hay la más mínima posibilidad de que nos diga qué está pasando». «Amor». Renata apareció entonces, perfecta incluso en su preocupación fingida, con ropa deportiva cara y el cabello en una cola de caballo impecable. ¿No crees que es mucho dinero para una prueba que probablemente no mostrará nada? Los médicos solo están adivinando. Es mi hijo, Renata. Lo sé, amor, y entiendo tu desesperación, pero 15,000 reales. Camila no pudo contenerse. Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. «Señor Eduardo,
Perdone que me meta, pero ¿y si es importante? ¿Y si realmente es una toxina? No vale cualquier costo saber la verdad. El silencio en la sala fue absoluto. Renata se volvió hacia Camila con ojos que prometían consecuencias. Eduardo la miró con sorpresa, como si hubiera olvidado que ella estaba allí. «Tiene razón», dijo finalmente. «Camila tiene razón. Voy a hacer el examen hoy mismo». Renata salió de la sala sin decir palabra, pero sus tacones repiqueteaban con furia, apenas contenida contra el mármol. Más tarde, Camila la escuchó en el jardín, hablando por teléfono con voz tensa. «Ella se está convirtiendo en un problema. No puedo simplemente despedirla ahora. Parecería sospechoso. Necesito tener cuidado. Sí, muy pronto. Más pronto de lo planeado». Camila sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente. Renata estaba acelerando el plan. Lo que fuera que estuviera haciendo iba a intensificarse. Esa tarde, mientras Eduardo estaba en el hospital con Miguel, Camila tomó una decisión. Fue a su bolso y sacó el frasco que había llenado con la mamadera del viernes. Aún estaba allí, sellado, guardado como evidencia de un crimen que no podía probar. Tomó un autobús hasta la universidad pública al otro lado de la ciudad. Había buscado en internet y encontrado que el departamento de química tenía un laboratorio que a veces hacía análisis para el público por una tarifa módica. El estudiante de posgrado que la atendió, un joven flaco con lentes gruesos y una camiseta de una banda de rock, la miró con curiosidad. «¿Quiere que analicemos leche de fórmula infantil?» «Sí, necesito saber si hay algo extraño en ella, algo que no debería estar». «¿Cómo qué?» «No lo sé, por eso necesito que la analicen». El estudiante la estudió un momento, y Camila supo que veía lo que todos veían. Una mujer humilde, con ropa barata, probablemente una empleada doméstica, alguien sin poder, sin voz. «Mire, un análisis completo costaría unos 2.000 reales, pero puedo hacer un screening básico por 200. Si encuentro algo raro, le aviso y vemos qué hacer». 200 reales. Era casi todo lo que le quedaba hasta el próximo pago, pero asintió. «¿Cuánto tarda?» 3 días, tal vez 3 o 4 días, que Miguel no tenía. Camila volvió a la mansión con el recibo del laboratorio en el bolsillo y un peso en el pecho. Había hecho lo que podía, pero se sentía terriblemente inadecuado frente a la magnitud del peligro. Esa noche, Eduardo regresó del hospital con noticias que helaron la sangre de Camila. El examen toxicológico completo tardará 48 horas en procesar, pero los médicos... Su voz se quebró. «Los médicos dicen que Miguel está empeorando rápidamente. Su función renal está comprometida si no identificamos la causa pronto». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. 48 horas. 2 días para que la verdad saliera a la luz. Si Miguel sobrevivía tanto tiempo. Camila se fue a casa esa noche con una resolución que la asustaba por su claridad. Si tenía que elegir entre su trabajo y la vida de ese bebé, elegiría al bebé cada vez. Pero ¿cómo? ¿Cómo salvas a alguien cuando no tienes poder, cuando nadie te creería, cuando la asesina tiene todo el control, en su cama estrecha, en el cuarto pequeño que compartía con sus hermanas? Camila miró su celular, las fotos del frasco oscuro, los certificados de defunción, todo guardado en una nube digital como evidencia de un crimen que aún no podía probar. Pensó en Miguel, solo en esa cama de hospital, luchando contra un veneno que su propio cuerpo no podía identificar. Pensó en Eduardo, destrozado por la pérdida inminente de su hijo. Pensó en Renata, probablemente durmiendo tranquila, esperando pacientemente su payday, y tomó una decisión. Mañana, pasara lo que pasara, encontraría la forma de detenerla, aunque le costara su trabajo, aunque le costara su reputación, aunque nadie le creyera, porque hay líneas que no se pueden cruzar,
y ver morir a un niño inocente sin hacer nada estaba más allá de cualquier línea que pudiera imaginar. Se durmió tarde, con el celular aferrado en la mano como un talismán, rezando por tener el coraje que necesitaría para lo que vendría. No sabía que ese coraje sería puesto a prueba mucho antes de lo que imaginaba. El miércoles amaneció con una luz pálida que apenas penetraba las nubes espesas. Camila llegó a la mansión a las 7 en punto. Como siempre, pero nada en ese día sería como siempre. Doña Marta estaba sola en la cocina, preparando café con movimientos lentos y cansados. Todavía no se recuperaba completamente de su bronquitis, pero se negaba a descansar más. El señor Eduardo pasó la noche en el hospital con Miguel, explicó con voz ronca. Están dormidos allá. La señora Renata salió a su clase de yoga a las 6 de la mañana. Por supuesto que sí, su hijastro en el hospital al borde de la muerte y ella estaba en una clase de yoga. ¿Cómo está Miguel?, preguntó Camila, aunque temía la respuesta. Doña Marta negó con la cabeza, los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Peor. Los riñones están fallando, le pusieron diálisis pediátrica. El doctor Méndez dice que si el examen toxicológico no muestra algo pronto, su voz se quebró. Ese bebé se nos va, Camila, y no podemos hacer nada. Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Tiempo, no tenían tiempo. El examen del laboratorio universitario tardaría 2 días más. El toxicológico del hospital saldría mañana. Para entonces podría ser demasiado tarde. Renata llegó a las 10, radiante después de su clase de yoga, con un smoothie verde en la mano y audífonos inalámbricos en las orejas. Subió directamente a ducharse sin preguntar por Miguel, como si el niño no existiera. A mediodía, Eduardo llamó. Su voz al teléfono sonaba como la de un muerto caminando. Voy a pasar por casa a recoger algunas cosas. Necesito ropa limpia, documentos del seguro. Estaré allí en 20 minutos. Camila sintió algo cambiar en el aire, una tensión, una corriente eléctrica de anticipación, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento. Renata bajó las escaleras poco después. Perfectamente arreglada en ropa casual costosa, fue directo a la cocina y cerró la puerta. Camila estaba limpiando los cuadros de la sala contigua, sin pensarlo conscientemente. Se movió hacia la puerta de la cocina. A través de la pequeña ventana de vidrio, en la parte superior, podía ver el interior. Renata preparaba una mamadera. Hasta ahí, nada inusual, pero entonces la vio ir hacia la despensa, y cuando salió, tenía algo en la mano, el frasco oscuro. El tiempo pareció ralentizarse como en una película. Camila observó, hipnotizada por el horror. Mientras Renata colocaba la mamadera sobre el mostrador, sacó la jeringa pequeña de su bolsillo. Con movimientos practicados, demasiado fluidos para ser la primera vez, llenó la jeringa con el líquido ámbar. 1, 2, 3 gotas cayeron en la leche blanca. Renata agitó la mamadera para mezclar. Guardó el frasco y la jeringa. Sonrió. El espanador cayó de las manos de Camila, golpeando el suelo con un ruido sordo. Renata no lo escuchó, demasiado concentrada en su obra. Tomó la mamadera, verificó la temperatura contra su muñeca, un gesto maternal tan falso que daba náuseas, y salió de la cocina. Camila estaba congelada. Había visto, con sus propios ojos, no era paranoia, no era especulación, era real. Renata acababa de envenenar la mamadera de Miguel, pero Miguel estaba en el hospital. Entonces, ¿para quién era? La respuesta la golpeó como un puñetazo en el estómago. Eduardo. Renata planeaba envenenar a Eduardo. Hoy, probablemente decirle que era un batido nutritivo, algo para darle energía mientras velaba a su hijo moribundo en el hospital. Camila no pensó. No calculó, no pesó las consecuencias. Corrió, encontró a Renata en la sala, justamente colocando la mamadera en una bolsa térmica elegante. Estaba agregando una nota escrita a mano. Para mi amor, para que tengas fuerzas, te amo, R.
señora Renata. Renata se volvió sorprendida, un destello de irritación cruzó su rostro. ¿Qué quieres, Camila? Estoy ocupada. Yo necesito hablar con usted. Es urgente, sobre la limpieza de su habitación. Ahora no. Tengo que llevar esto a Eduardo al hospital. Pero señora, es realmente importante. He dicho que ahora no. Renata tomó la bolsa térmica. Iba hacia la puerta. En minutos estaría en su auto. En media hora estaría en el hospital. Eduardo, exhausto y desesperado, bebería lo que su esposa amorosa le llevaba. Y entonces Camila hizo lo único que podía hacer, se interpuso entre Renata y la puerta. Señora Renata, por favor, es sobre el frasco que tiene escondido en su baño. El cambio en Renata fue instantáneo y aterrador. Su rostro, usualmente tan controlado, se retorció en una máscara de furia pura. ¿Qué dijiste? El frasco oscuro, sin etiqueta, el que usa para... Renata dejó caer la bolsa térmica y se abalanzó sobre Camila. La agarró del brazo con fuerza sorprendente, sus uñas perfectamente manicuradas, clavándose en la piel. ¿Quién demonios te crees que eres? Siseó. Una empleadita de mierda husmeando en mis cosas, sé lo que está haciendo. Las palabras salieron de Camila en un torrente imparable. Sé lo de sus esposos anteriores, sé que está envenenando a Miguel. Y sé que esa mamadera también tiene veneno. Por un segundo, Renata pareció genuinamente impactada. Luego rió, una risa fría y calculadora. Estás loca, completamente loca. Eduardo va a saber de esto. Vas a perder tu trabajo, tu reputación. Probablemente termines en la cárcel por difamación y robo. Entonces llámelo, desafió Camila con más valentía de la que sentía. Llámelo ahora y que venga, porque voy a mostrarle las fotos de ese frasco, y de sus matrimonios anteriores, y de sus maridos muertos. El color drenó del rostro de Renata. Por primera vez, Camila vio miedo real en sus ojos. Fue en ese momento exacto que sonó el motor de un auto en la entrada. La puerta principal se abrió. Eduardo entró, luciendo como un espectro de sí mismo. Se detuvo al ver la escena. Renata agarrando el brazo de Camila con fuerza, ambas claramente en medio de una confrontación. La bolsa térmica en el suelo. ¿Qué está pasando aquí? Renata soltó a Camila inmediatamente, recomponiendo su expresión en preocupación. Eduardo, gracias a Dios que llegaste. Esta empleada se ha vuelto completamente loca. Está haciendo acusaciones dementes sobre mí. Camila, Eduardo la miró confundido. Este era el momento, el punto sin retorno. Camila respiró profundo y dijo las palabras que cambiarían todo. Señor Eduardo, por favor, no deje que su esposa le dé eso, señaló la bolsa térmica. Y por favor, no deje que Miguel tome nada que ella haya preparado. Por favor, confíe en mí. El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo miró a Camila, luego a Renata, luego a la bolsa térmica en el suelo. ¿De qué está hablando? Está inventando locuras. Renata estaba casi gritando. La atrapé husmeando en nuestro dormitorio hace días. Debe haber robado algo y ahora está tratando de desviar la atención con estas mentiras ridículas. No es mentira. La voz de Camila era firme ahora, alimentada por la certeza de estar haciendo lo correcto. Vi a la señora Renata poner algo de un frasco en esa mamadera, el mismo frasco que tiene escondido en su baño, y tengo pruebas, fotos, de todo. Eduardo la miraba como si nunca la hubiera visto antes. ¿Fotos de qué? ¿Con manos que ya no temblaban? Camila sacó su celular. Fotos del frasco de veneno, fotos de los certificados de defunción de sus dos esposos anteriores. Ambos murieron misteriosamente. Ambos la dejaron millonaria. Y ahí estaba la verdad, cruda y desnuda, colgando en el aire como una guillotina. Renata emitió un sonido estrangulado. Eduardo se había puesto pálido como la muerte. «Muéstrame». Su voz era apenas un susurro. Camila le pasó el teléfono. Eduardo miró las fotos, una por una. Sus manos comenzaron a temblar. Su respiración se volvió errática. Dios mío,
Esas fotos no prueban nada. Renata estaba desesperada ahora. Pueden ser de cualquier parte. Ella las pudo haber forjado. Entonces analice la mamadera. Camila señaló la bolsa térmica. Si no hay nada malo en ella, no hay problema, ¿verdad? Eduardo levantó la vista del teléfono. Miró a Renata con una expresión que Camila nunca olvidaría. Horror, traición y la muerte del amor, todo mezclado en un solo momento devastador. Renata, su voz era peligrosamente calmada. ¿Qué hay en esa mamadera? Amor, es solo un batido nutritivo para ti. ¿Qué hay en esa mamadera? El grito hizo que ambas mujeres dieran un salto. Eduardo tomó su teléfono y marcó. Su voz al hablar era la de un hombre al borde del abismo. Doctor Méndez, necesito que venga a mi casa inmediatamente y traiga a la policía. Ahora, los siguientes 40 minutos fueron los más largos de la vida de Camila. Eduardo se había apoderado de la bolsa térmica con la mamadera, sosteniéndola como evidencia de un crimen que apenas comenzaba a comprender. Renata había intentado arrebatársela, pero él la había apartado con una fuerza nacida de la furia y el dolor. «No te acerques a mí», le había dicho, y algo en su voz hizo que incluso Renata retrocediera. Doña Marta había salido de la cocina al escuchar los gritos. Estaba parada en el marco de la puerta, con una mano sobre la boca, los ojos enormes de shock. «Dios mío, Dios mío, Dios mío», repetía como un mantra. Renata había intentado diferentes estrategias. Primero, más negaciones. «Eduardo, amor, esto es ridículo. Esa empleada está claramente desequilibrada. Probablemente quiere extorsionarnos». Cuando eso no funcionó, pasó a las lágrimas. «No puedo creer que me hagas esto. Después de todo lo que hemos compartido, vas a creerle a una sirvienta sobre tu propia esposa». Y finalmente, cuando nada más funcionó, la amenaza velada: «Vas a arrepentirte de esto, Eduardo. Mi abogado va a destruirlos a ambos». Difamación, invasión de privacidad, acoso. Pero Eduardo no respondía. Simplemente se sentó en el sofá, con la bolsa térmica a su lado y el teléfono de Camila en las manos, mirando una y otra vez las fotos, los certificados de defunción, el frasco oscuro, la jeringa. Camila estaba sentada en una silla del comedor, sintiendo que todo su cuerpo era una herida viva. El brazo donde Renata la había agarrado palpitaba. Sus manos no dejaban de temblar, pero había una extraña paz en el centro de todo el caos. Había hecho lo correcto. Finalmente, el doctor Méndez llegó primero, conduciendo su viejo Volkswagen azul. Traía su maletín médico y una expresión de preocupación profunda. «¿Eduardo? ¿Qué pasa?» «Empeoró Miguel». «No es Miguel, es...» Eduardo no pudo terminar, le pasó la bolsa térmica. «Analice esto. Ahora necesito saber qué hay dentro». El doctor miró la mamadera, luego a Eduardo, luego a Renata, que estaba en una esquina con los brazos cruzados, y luego a Camila. Su expresión de confusión gradualmente se transformó en comprensión horrorizada. «Eduardo, ¿estás diciéndome que sospechas? Solo analícela, por favor». El doctor Méndez abrió su maletín y sacó un kit de prueba toxicológica de campo, el mismo que había usado con Miguel en el hospital. Tomó una muestra de la mamadera y comenzó las pruebas. Los minutos se arrastraban como horas. La policía llegó 15 minutos después. El delegado Ribeiro, un hombre corpulento de unos 50 años con bigote gris, y la investigadora Santos, una mujer más joven, de mirada afilada. «Señor Navarro, nos llamó reportando un posible intento de homicidio», dijo el delegado. «Explíqueme la situación». Eduardo lo intentó, pero las palabras salían fragmentadas, incoherentes. Finalmente fue Camila quien explicó, con voz tranquila pero firme. Narró todo: las semanas de observación, los patrones de enfermedad de Miguel, el descubrimiento del frasco, los certificados de los maridos muertos y finalmente haber sido testigo de cómo Renata ponía algo en la mamadera esa misma mañana. La investigadora Santos tomaba notas rápidamente.
Sus ojos evaluaban a cada persona en la habitación, catalogando, analizando. ¿Tiene las fotos que mencionó? Camila le pasó su celular. La investigadora miró cada imagen con atención profesional. Necesitaremos esto como evidencia. Esto es absurdo. Renata finalmente habló, su voz controlada nuevamente. Una empleada paranoica que invadió mi privacidad, robó información personal y ahora está fabricando un caso criminal para... ¿Para qué? Venganza por haber sido reprendida por hacer mal su trabajo. Entonces, no tendrá problema en que registremos su habitación, dijo la investigadora Santos. Tengo una orden de cateo de emergencia aquí. El color drenó del rostro de Renata por segunda vez ese día. La investigadora Santos subió con doña Marta como testigo. Volvieron 10 minutos después. En su mano enguantada sostenía una bolsa de evidencia con el frasco oscuro y la jeringa. He encontrado exactamente donde la señorita Camila dijo que estaría, en el gabinete bajo el lavabo del baño principal. Fue en ese momento que el doctor Méndez levantó la vista de su microscopio portátil. Su rostro estaba gris. Eduardo, hay talio en esta mamadera, una dosis que habría sido letal para alguien del tamaño de Miguel en cuestión de horas, para un adulto, probablemente fatal en días. Dependiendo de la cantidad consumida, el silencio que siguió fue sepulcral. Eduardo hizo un sonido que no era completamente humano, un gemido de dolor puro. Se dobló sobre sí mismo como si alguien lo hubiera golpeado en el estómago. Camila sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Había estado en lo cierto. Dios, cómo deseaba haber estado equivocada. Eso es imposible. La voz de Renata era aguda ahora, el control finalmente resquebrajándose. Alguien adulteró eso. Fue ella la empleada. Ella tiene acceso a toda la casa. Señora, el delegado Ribeiro se acercó. Va a tener que acompañarnos para interrogatorio. No iré a ningún lado. Ustedes no tienen derecho a... Tenemos un frasco de sustancia tóxica encontrado en su posesión, una mamadera envenenada que preparó usted, y evidencia fotográfica de documentos que sugieren un patrón de comportamiento criminal. Tiene derecho a permanecer en silencio. Pero Renata no permaneció en silencio. Quizás fue el pánico. Quizás fue la furia de ver su plan tan cuidadosamente elaborado desmoronarse. Quizás simplemente fue la verdadera Renata emergiendo finalmente después de meses de actuación. «Ese bebé idiota estaba en el camino», gritó y su voz era irreconocible. «¿Entienden eso? Él heredaría todo, todo. 5 millones que me pertenecían por derecho. Yo soy la esposa, yo soy la que tiene que soportar este circo». Pero no. Todo es para el precioso bebé de Patricia, la santa Patricia muerta. Eduardo la miraba como si fuera un monstruo que acabara de materializarse frente a él. Miguel es mi hijo. Tu hijo es un obstáculo. Igual que Rodrigo fue un obstáculo, igual que Fernando, hombres débiles, todos ustedes, tan fáciles de manipular, tan agradecidos por una mujer hermosa que les preste atención, tan predecibles. «Dios mío», susurró doña Marta, «ella mató a esos hombres. Por supuesto que lo hice». Renata rió y era un sonido terrible. Rodrigo fue el más fácil, un viudo patético todavía llorando a su esposa muerta. 6 meses de dosis pequeñas en su café matutino y estaba muerto. 3 millones de herencia. Fernando fue más difícil. El viejo tenía una constitución fuerte, pero eventualmente todos caen. La investigadora Santos estaba grabando todo en su teléfono. Renata estaba confesando, autodestruyéndose frente a todos. ¿Y tú? Renata se volvió hacia Eduardo, toda la dulzura desaparecida, solo quedaba veneno. Habría sido el siguiente, después de que el bebé muriera. Por supuesto, unos meses de luto conjunto, de consolarnos mutuamente. Entonces un accidente, quizás algo en tu comida, quizás algo más dramático. Y yo me habría quedado con todo, la casa, el dinero,
Los negocios, todo lo que merezco. Eduardo estaba llorando silenciosamente, lágrimas corriendo por su rostro, no de tristeza, sino de horror puro. Mi hijo, casi matas a mi hijo, casi no cuenta. Renata sonrió, y era la sonrisa de un tiburón. Pero esta maldita empleada entrometida arruinó todo, años de planificación. ¿Y para qué? Para que una sirvienta jugara a la heroína, se volvió hacia Camila con odio puro en los ojos. Ojalá te pudras, ojalá. Suficiente. El delegado Ribeiro la agarró del brazo. Renata Oliveira queda arrestada por intento de homicidio y vamos a reabrir las investigaciones de las muertes de Rodrigo Almeida y Fernando Costa. Tiene derecho a permanecer en silencio. Aunque claramente ha renunciado a ese derecho, cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra. Renata intentó resistirse cuando le pusieron las esposas, pero la investigadora Santos la sujetó firmemente mientras la sacaban de la mansión. Seguía gritando: merecía ese dinero, todo ese esfuerzo, meses de soportar a ese bebé llorón, meses de fingir que amaba a ese idiota. La puerta se cerró detrás de ella, pero sus gritos todavía resonaban. Eduardo se desmoronó, literalmente se cayó del sofá y quedó de rodillas en el suelo, llorando con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Mi hijo, mi bebé, yo traje a una asesina a mi casa, casi lo pierdo. Camila se arrodilló a su lado sin saber qué hacer, solo sabiendo que este hombre destrozado necesitaba saber que no estaba solo. Pero Miguel está vivo, señor Eduardo, está vivo. Y ahora sabemos qué le pasó. Los doctores pueden tratarlo. Eduardo la miró con ojos rojos e hinchados, y entonces hizo algo que ella nunca esperó. La abrazó, un abrazo desesperado de un padre que acababa de entender cuán cerca había estado de perder todo. Me salvaste a mi hijo, susurraba una y otra vez. Me salvaste a mi hijo, y Camila, esta mujer humilde que había llegado a esa mansión solo buscando un trabajo, lloró también, por el alivio, por el horror, por todo. Afuera, el sol finalmente rompió entre las nubes. El hospital se convirtió en el centro del universo de todos durante los días siguientes. Miguel fue trasladado inmediatamente a cuidados intensivos pediátricos en cuanto el doctor Méndez llamó con los resultados. Intoxicación por talio, confirmada ahora no solo en la mamadera de Eduardo, sino en análisis retrospectivos de muestras de sangre y orina de Miguel que el hospital había guardado. El tratamiento comenzó de inmediato: azul de Prusia oral, hemodiálisis agresiva, suplementos de potasio. Los doctores dijeron que Miguel había tenido suerte, si se puede llamar suerte a ser envenenado durante semanas. El talio es particularmente traicionero porque se acumula lentamente, haciendo que los síntomas parezcan una enfermedad misteriosa hasta que es demasiado tarde. Otro día, quizás dos, y el daño renal habría sido irreversible. Eduardo no se movió del lado de la cama de Miguel. Doña Marta le llevaba comida que apenas tocaba. Camila iba después de su turno en la mansión, porque sí, seguía trabajando allí. Aunque ahora todo era diferente. La investigación policial se había convertido en algo masivo. El caso de la Viuda Negra, como los medios de comunicación habían apodado a Renata, dominaba los titulares. La investigadora Santos había resultado ser implacable, con la confesión grabada de Renata y el frasco de talio como evidencia. Había conseguido órdenes para exhumar los cuerpos de Rodrigo Almeida y Fernando Costa. Los resultados llegaron una semana después del arresto de Renata. Camila estaba en el hospital cuando la investigadora Santos entró con una carpeta gruesa. Señor Navarro, pensé que querrían saber. Los análisis toxicológicos de los restos confirmaron niveles elevados de talio en ambos cuerpos. Rodrigo Almeida y Fernando Costa fueron asesinados, sin duda alguna. Eduardo cerró los ojos, como si el peso de esas muertes fuera suyo también. ¿Cuántas más?, preguntó con voz quebrada. ¿A cuántas personas más mató? Estamos investigando. Renata tenía una cómplice.
Lo descubrimos, una prima llamada Juliana que trabajaba identificando hombres ricos y vulnerables, viudos recientes, divorciados con problemas, los marcaban, los investigaban y Renata hacía su trabajo. «Es un monstruo», susurró doña Marta. «Es una psicópata», corrigió la investigadora Santos. Los psiquiatras forenses que la evaluaron confirmaron trastorno antisocial de la personalidad severo, sin empatía, sin remordimientos, solo un cálculo frío de costo-beneficio. Camila escuchaba todo esto desde la esquina donde se había hecho pequeña. Seguía sin poder creer que había estado tan cerca de esa mujer, que había preparado su café, limpiado su habitación, estado bajo el mismo techo. Las familias de Rodrigo y Fernando están presentando demandas civiles, continuó la investigadora, y hay indicios de que pudo haber habido una tercera víctima hace años, en Bahía, pero los registros son más difusos. Estamos investigando. Eduardo acariciaba el cabello de Miguel, que dormía tranquilo por primera vez en semanas. El bebé ya estaba mejor. El color había vuelto a sus mejillas. Las manchas se estaban desvaneciendo. Los médicos decían que se recuperaría completamente. Si Camila no hubiera estado allí, Eduardo miró a la joven mujer en la esquina. Si ella no hubiera tenido el coraje de hablar, su hijo estaría muerto, terminó la investigadora Santos sin rodeos. Y usted, probablemente también, eventualmente, debería considerar seriamente algún tipo de reconocimiento formal para ella. Camila negó con la cabeza rápidamente. No hice nada especial, solo no podía quedarme callada. Hiciste todo, dijo Eduardo con voz firme. Arriesgaste tu trabajo, tu seguridad, tu reputación, cuando nadie más vio nada malo. Tú viste. Cuando era más fácil mantenerte callada, hablaste. Eso es heroísmo, Camila, real y verdadero. Camila no supo qué decir a eso. Los medios habían descubierto la historia. Por supuesto, los reporteros acampaban fuera del hospital y de la mansión. Empleada doméstica heroica salvabebé de madrastra asesina. Era el tipo de titular que vendía periódicos y generaba clics. Camila odiaba la atención, las cámaras, los micrófonos, los reporteros gritando preguntas. Eduardo contrató seguridad para mantenerlos alejados, pero igual se filtraban fotos y videos. Una de las historias más compartidas fue una entrevista con la madre de Camila, Rosa, quien con lágrimas en los ojos había dicho a las cámaras: «Mi hija siempre tuvo un corazón demasiado grande, incluso de niña. Traía a casa pájaros heridos, perros callejeros. Le decía que no podía salvar al mundo, pero supongo que puede salvar a uno a la vez». El juicio de Renata estaba programado para dentro de 6 meses. Su abogado había intentado argumentar que la confesión había sido obtenida bajo coacción, pero con la grabación clara, el talio encontrado en su posesión, y ahora los cuerpos exhumados mostrando envenenamiento, no tenía defensa real. La fiscal estaba pidiendo 3 cadenas perpetuas consecutivas. 2 por los asesinatos de Rodrigo y Fernando, y 1 por el intento de asesinato de Miguel. «Va a morir en prisión», le había dicho la investigadora Santos a Eduardo. «Nunca volverá a ver la luz del día como mujer libre». 2 semanas después del arresto, Miguel fue dado de alta el día que salieron del hospital. Había un pequeño grupo esperándolos. Doña Marta, Camila, el doctor Méndez y algunos amigos cercanos de Eduardo que habían estado apoyándolo durante la crisis. Miguel, ajeno a todo el drama, reía en brazos de su padre, intentando agarrar un globo que doña Marta había traído. Eduardo se paró frente a Camila con el bebé en brazos. «Dale las gracias a Camila», le dijo al niño. «Ella es la razón por la que papá todavía te tiene». Miguel extendió sus manitas hacia Camila, balbuceando feliz. Ella lo tomó, y el bebé se acurrucó contra ella con la confianza absoluta de los niños que saben quién los ama. Eduardo tenía lágrimas en los ojos otra vez. Parecía llorar mucho últimamente. «Camila, necesito hablar contigo sobre tu futuro aquí».
El corazón de Camila se hundió. Aquí venía, el despido educado. Había demasiados recuerdos dolorosos asociados con ella ahora. Él querría empezar de nuevo, sin recordatorios constantes de cuán cerca había estado del desastre. Lo entiendo, señor Eduardo, dijo rápidamente. Puedo irme tranquilamente, sin problema. Eduardo la miró confundido. ¿Irte? Camila, no quiero que te vayas. Quiero que te quedes permanentemente como parte de esta familia. ¿Qué? ¿Ya no eres una empleada para mí? No después de lo que hiciste. Quiero ofrecerte un puesto como mi asistente personal y gerente de la casa. Salario digno, prestaciones completas, todo. Pero más que eso, vaciló buscando las palabras. Quiero que seas parte de nuestras vidas. De verdad. Miguel te necesita. Yo te necesito. Necesito gente en la que pueda confiar. Camila no podía hablar. Las lágrimas le nublaban la visión. No tienes que responder ahora. Eduardo continuó. Tómate tu tiempo para pensarlo, pero por favor considéralo. Eres familia ahora. Camila, no por sangre, sino por algo más fuerte, por elección, por sacrificio, por amor. Miguel eligió ese momento para plantar un beso baboso en la mejilla de Camila, haciéndola reír a través de las lágrimas. Sí, susurró. Sí, me quedo. Y mientras el sol se ponía sobre São Paulo, un grupo misceláneo de personas, unidas no por sangre sino por supervivencia, por trauma compartido, por la decisión consciente de cuidarse mutuamente, se fue a casa juntos. No era la familia que ninguno de ellos había planeado, pero era la familia que necesitaban. 3 meses después, la mansión de los Navarro había cambiado de maneras tanto sutiles como profundas. Las habitaciones tenían la misma elegancia, los mismos pisos de mármol, los mismos cuadros caros en las paredes, pero ahora había algo más: vida, risas, el caos alegre de un niño creciendo. Miguel había superado su pesadilla y florecía. A sus 14 meses. Comenzaba a dar sus primeros pasos tambaleantes, aferrándose a los muebles y cayéndose con la frecuencia y el entusiasmo típicos de los bebés. Su cabello rubio se había vuelto más oscuro, con rizos rebeldes que se negaban a peinarse, y sonreía. Dios, cómo sonreía, como si hubiera nacido para eso. Camila estaba en la sala jugando con él una mañana de sábado, construyendo torres de bloques que Miguel derribaba con gritos de alegría. Cuando Eduardo entró con 2 tazas de café, pensé que podrías necesitar esto. Le ofreció una. Camila la tomó agradecida. Todavía le resultaba extraño sentarse a tomar café con Eduardo en lugar de servirlo. Pero se estaba acostumbrando lentamente. Su transformación de empleada a lo que fuera que era ahora había sido incómoda al principio. Algunos de los otros empleados la miraban con resentimiento, otros con envidia, pero doña Marta había sido su roca, defendiéndola cuando otros murmuraban, enseñándole las partes del trabajo que no tenían que ver con limpiar. ¿Cómo te sientes sobre tu primer día de clases el lunes?, preguntó Eduardo sentándose en el sofá. Camila sonrió nerviosa. Eduardo había insistido, literalmente insistido, en pagar por sus estudios, administración de empresas en una universidad privada. Ella había protestado que era demasiado caro, demasiado todo. Pero él no cedió. Aterrada, admitió. Hace años que no estudio. ¿Y si no puedo seguir el ritmo? Podrás. Eres una de las personas más inteligentes que conozco, Camila. Observadora, analítica, valiente. Vas a sobresalir. Miguel gateó hasta Camila y se trepó a su regazo, enterrando su carita en su cuello. Era su nueva rutina matutina. Buscar a Mila, como la llamaba en su vocabulario limitado. Lo extraño cuando estás en clases por las tardes, dijo Eduardo observando al bebé. A veces llora porque te quiere. Yo también lo extraño. Camila besó los rizos del bebé. Es raro, ¿verdad? Hace solo unos meses yo era la que limpiaba sus pisos, y ahora eres la mujer que salvó su vida, que nos salvó a ambos.
El juicio de Renata había terminado la semana pasada. 3 cadenas perpetuas, tal como la fiscal había pedido. Renata había mantenido su compostura glacial durante todo el proceso, solo rompiéndose una vez cuando el juez leyó la sentencia. No por remordimiento, notó Camila que había asistido a todo el juicio, sino por furia de haber sido atrapada. Los testimonios habían sido devastadores. Las familias de Rodrigo y Fernando llorando en el estrado, los médicos explicando cómo el talio destruye lentamente el cuerpo, el doctor Méndez describiendo el estado crítico de Miguel, y Eduardo, con la voz quebrada, contando cómo había amado a una mujer que planeaba asesinarlo. Camila también había testificado, con voz clara y firme, había contado todo, las observaciones, las sospechas, el descubrimiento del frasco, el momento en que vio a Renata envenenar la mamadera. «Es usted una joven muy valiente», le había dicho el juez después de su testimonio. Pero Camila no se sentía valiente, se sentía como alguien que simplemente había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho. Aunque, reflexionó, tal vez ese era el punto, que no cualquiera lo habría hecho, que se requería un tipo especial de coraje para arriesgar tu sustento, tu seguridad, tu futuro por hacer lo correcto. «¿Cómo estás tú?», preguntó Camila a Eduardo. «Realmente sé que estás sonriendo más, pero...». Eduardo suspiró, acomodándose en el sofá. «Es complicado. Hay días en que me siento bien, casi normal, y luego hay momentos en que me golpea. Estuve enamorado de alguien que planeaba matarnos. Le abrí mi casa, mi vida, mi familia, le di acceso a mi hijo». Se frotó el rostro. «Mi terapeuta dice que llevará tiempo procesar el trauma, la traición, pero lo estás haciendo, yendo a terapia, enfrentándolo. Tengo que hacerlo por Miguel. Él merece un padre que esté presente, no uno consumido por la paranoia y la culpa». Miguel había encontrado un camión de juguete y estaba haciéndolo rodar por el piso, haciendo ruidos de motor entusiásticos. «¿Sabes lo que me ayuda?», continuó Eduardo. «Mirar a Miguel, ver cuán feliz es ahora, cuán sano, pensar en lo cerca que estuve de perderlo y cómo no lo perdí gracias a ti. Me recuerda que hay bondad en el mundo, que hay personas en las que se puede confiar. Hay mucha gente buena, señor Eduardo, doña Marta, el doctor Méndez, tus amigos que te apoyaron». «Eduardo», la interrumpió. «Solo Eduardo. Ya no eres una empleada, Camila, eres...». Buscó la palabra. «Eres familia, esa palabra, familia». Seguía sonando extraña pero maravillosa. La madre de Camila había visitado la mansión por primera vez la semana pasada. Rosa había entrado con los ojos enormes, tocando todo con reverencia, como si estuviera en un museo. «Mi hija», había dicho a Eduardo con lágrimas en los ojos. «Mi niña trabaja aquí, no, vive aquí. Es como un cuento de hadas». Eduardo había sonreído amablemente. «Su hija es extraordinaria, señora Rosa. La admiro profundamente». Ahora, sentados en esa mañana de sábado tranquila, Eduardo de repente se puso serio. «Camila, hay algo que quiero darte». Se levantó y fue a su estudio, volviendo con un sobre. «Ábrelo». Con dedos temblorosos, Camila abrió el sobre. Dentro había documentos legales. Los leyó una vez, 2 veces, sin poder procesar lo que decían. «Esto es, sí, te estoy nombrando tutora legal conjunta de Miguel si algo me pasara, y Dios no lo permita. Pero después de Renata aprendí que hay que estar preparado. Quiero que sepas que Miguel estaría contigo, que crecería con alguien que lo ama, que lo protege». Camila no podía hablar, las lágrimas caían libremente ahora. «No tienes que firmar ahora», Eduardo dijo rápidamente. «Piénsalo. Es una responsabilidad enorme, pero necesito que sepas cuánto confío en ti, cuánto ambos dependemos de ti». «Por supuesto», Camila logró decir. «Por supuesto que sí. Sería un honor». Miguel eligió ese momento para dar uno de sus pasos tambaleantes y sin apoyo. 1, 2, 3 pasos completos antes de caer sentado con un golpe. Miró hacia arriba sorprendido y luego rió. «Caminó».
Camila y Eduardo gritaron al mismo tiempo. Eduardo levantó a Miguel en el aire, haciéndolo girar. «Campeón, lo lograste». Camila capturó el momento en su teléfono, su nuevo teléfono. Un regalo de Eduardo que había protestado pero finalmente aceptado. La foto mostraba a Eduardo con Miguel en brazos, ambos riendo, bañados en la luz del sol que entraba por los ventanales. Una familia no convencional, nacida del trauma y la supervivencia, pero real esa tarde, mientras Miguel dormía su siesta y Eduardo trabajaba en su estudio. Camila se encontró en el jardín. Las flores florecían en explosiones de color, el aire olía a jazmín y nuevos comienzos. Pensó en cómo había llegado aquí, una joven empleada doméstica buscando solo un trabajo estable, y ahora tenía un propósito, una familia, un futuro que se extendía ante ella lleno de posibilidades que nunca había imaginado. Su teléfono sonó. Un mensaje del laboratorio universitario donde había enviado aquella primera muestra de mamadera hacía meses. Los resultados finalmente habían llegado. Semanas tarde y completamente innecesarios ahora, muestra contiene niveles tóxicos de talio. Recomendamos contactar a las autoridades inmediatamente. Camila sonrió amargamente. Muy tarde, pero una confirmación más de que sus instintos habían sido correctos desde el principio. Borró el mensaje. Esa parte de su vida había terminado. Renata estaba en prisión. Miguel estaba sano. Eduardo estaba sanando. Y ella estaba construyendo algo nuevo. No era la vida que había planeado. Era inmensamente mejor, porque había aprendido algo fundamental en estos meses caóticos. El heroísmo no requería riqueza, educación o poder, solo requería la disposición de hacer lo correcto cuando era más fácil mirar hacia otro lado, de hablar cuando el silencio era más seguro, de arriesgar todo por alguien que no podía protegerse a sí mismo. Y a veces, cuando salvas una vida, descubres que has salvado la tuya propia también. Desde la ventana del segundo piso, Eduardo la observaba. Camila, esta mujer extraordinaria que había entrado en su vida como empleada y se había convertido en su salvación, estaba de pie entre las flores, con el rostro levantado hacia el sol. Le debía todo, su vida, la vida de su hijo, su futuro, y pasaría el resto de su vida asegurándose de que ella supiera cuán invaluable era. En su cuna, Miguel despertó de su siesta y balbuceó feliz: «Mila, Mila», y así, en una mansión que había conocido la oscuridad y el engaño, pero que ahora rebosaba de luz y amor verdadero, tres personas unidas no por sangre sino por elección, comenzaban su historia juntos, no un final, un comienzo.